¿Qué tal, chicos? En este video vamos a resolver las preguntas impares de la dirigida número 7. La pregunta 1 dice, ¿cuándo una empresa tiene poder de mercado? Se dice que una empresa tiene poder de mercado cuando ésta puede influir el precio. En competencia perfecta dijimos que había un montón de empresas, por tanto, ninguna de ellas por sí sola tenía el poder de modificar los precios. En el otro extremo, donde hay una sola empresa, es decir, un monopolista, esta sí puede afectar el precio. Es decir, el monopolista tiene poder de mercado, mientras que una empresa en competencia perfecta no tiene poder de mercado. La pregunta 3 dice, compare el excedente del consumidor y del productor para empresas perfectamente competitivas con aquellas con poder de mercado. Entonces hemos definido que una empresa con poder de mercado puede modificar el precio. ¿Con qué objetivo modifica el precio? Su objetivo es tener más ganancias y por tanto eso es sinónimo de que la empresa se apropia del excedente del consumidor. El excedente del consumidor es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar una persona y lo que realmente paga. Entonces imaginen ustedes que están en un día caluroso y quieren consumir un helado. Ustedes, la primera unidad del helado, están dispuestos a pagar un montón porque están en un día donde necesitan algo helado. Supongamos que les preguntan cuánto pagarías por un helado y ustedes dicen 10 soles. Pero van a la tienda y está 5 soles. Ustedes estaban dispuestos a pagar 10, pero al final terminaron pagando 5. Esa diferencia, 10 menos 5, que es 5, ese es el excedente del consumidor. Supongamos que les dicen a ustedes, ¿quieres un segundo helado? Como ya comieron un helado, el segundo helado ya no están dispuestos a pagar mucho, ¿no? Entonces dicen, por el segundo helado estoy dispuesto a pagar 7 soles. El precio de mercado sigue siendo 5, eso no cambia. Entonces la diferencia de 7 menos 5 es 2. Ese sería el excedente del consumidor para la segunda unidad consumida. Entonces, en cada unidad que ustedes consumen de un bien, ustedes están ganando un excedente del consumidor, que dijimos que es la diferencia entre lo que están dispuestos a pagar versus lo que realmente pagan. En el caso del productor, su excedente se define como la diferencia entre el precio que reciben menos lo que les cuesta producir esa unidad del bien. Entonces, supongamos que la empresa produce un cuaderno a 2 soles. Entonces su costo marginal es 2 soles. Cada unidad que produce adicional le va a costar 2 soles. Y en el mercado el precio está a 5 soles. La diferencia, 5, que es lo que recibe por el cuaderno, y 2, lo que le costó el cuaderno al producirse, es 3. Ese es el excedente del productor. Entonces, en un escenario donde hay competencia perfecta, resulta que hay tantas empresas que todas ellas van a competir eh, para tener la mayor cantidad de ventas. Por tanto, van a reducir su precio hasta el nivel en que el excedente del productor sea nulo. Entonces, hay tanta competencia de que el precio de mercado se va a acercar al costo marginal. Entonces decimos que en competencia perfecta el excedente del productor es 0. Mientras que si solamente hay una empresa o hay pocas empresas, es decir, hay poder de mercado, las empresas tienen la capacidad de aumentar su excedente del productor, quitándole excedente del consumidor a las familias o a las personas. Entonces decimos lo siguiente. El excedente del consumidor en economías con poder de mercado, por ejemplo, monopolistas, siempre es menor al excedente del consumidor en competencia perfecta. Y decimos que el excedente del productor en escenarios con poder de mercado, por ejemplo, monopolios, es mayor al excedente del productor en competencia perfecta. Entonces, cuando hay monopolios o escenarios con poder de mercado, el productor tiene más excedente que en competencia perfecta
Y en escenarios donde hay competencia perfecta, el excedente es mayor que en escenarios, el excedente del consumidor es mayor que en escenarios donde hay poder de mercado o monopolios. La pregunta 5 nos dice lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de discriminación de precios directa? En clase han visto que hay 3 tipos de discriminación de precios, de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Los dos que son de precios directa son la de primer grado y la de tercer grado. La de primer grado, o que también se le llama discriminación perfecta, quiere decir que el monopolista tiene la capacidad de saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar el consumidor y le cobra un precio equivalente a ello. Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos del helado, si el dueño de la tienda supiera exactamente que usted tenía la capacidad, usted estaba dispuesto a pagar 10 soles por el primer helado, le hubiera cobrado 10 soles exactamente. Luego de venderle el primer helado, sabría que usted estaba dispuesto a pagar 7 soles por el segundo helado y le cobraba exactamente 7 soles. Entonces, eso quiere decir que le está dejando sin excedente a nuestro consumidor y el vendedor se está apropiando de todo el excedente. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de saber exactamente el precio que está dispuesto a pagar el consumidor. Luego, el de tercer grado se refiere a la segmentación del mercado. Esto sucede cuando se puede separar a los consumidores en diferentes grupos. Por ejemplo, podemos separar a los consumidores de entradas al cine entre aquellos que están dispuestos a pagar un montón y aquellos a los que no están dispuestos a pagar mucho. El ejemplo típico es los estudiantes y los adultos. Los estudiantes no están dispuestos a pagar un precio alto por entradas al cine porque no tienen capacidad de gasto, mientras que los adultos sí están dispuestos a pagar precios altos por ir al cine, porque es un bien de entretenimiento, un bien que se pueden pagar porque tienen empleos y tienen la capacidad de gasto. Entonces ofrecen entradas para estudiantes y ofrecen entradas para adultos. ¿Cómo segmentan al mercado? Si el estudiante va con su carnet universitario, paga un precio menor que si va sin carnet universitario. Entonces es una forma de segmentar el mercado. Se le dice a estos dos tipos de discriminación de precios directo porque es la empresa quien pone el precio. Le pone el precio al helado y le pone el precio a las entradas de cine. El otro tipo de discriminación, que es de precios indirecta, es cuando el consumidor elige qué precio pagar. Y eso lo vamos a ver seguro en la reunión de Zoom. Entonces, recuerden que el precio directo, que son dos tipos, de primer grado y tercer grado, es cuando la empresa pone precios a diferentes tipos de consumidores, y los precios indirectos es cuando el consumidor elige pagar un cierto precio. Eso se llama autoselección. Luego vamos a la pregunta número 7. La pregunta 7 nos dice, compare la competencia de Bertrand y la de Cournot, ¿por qué alcanzan equilibrios diferentes? La diferencia fundamental entre esos dos tipos de competencia es que Bertrand es competencia en precios y Cournot es competencia en cantidades. Bertrand quiere decir lo siguiente. Hay pocas empresas que ofrecen un bien y estas empresas compiten estableciendo un precio. Pues imaginemos que en un salón se reúnen los dos productores más grandes de las dos constructoras más grandes del Perú. Y son las dos únicas constructoras que pueden construir un puente de alta tecnología. Entonces hay oligopolio porque solamente hay dos empresas y esas empresas van a competir por precio. Uno va a ofrecer un precio, digamos 1.000.000 de soles por el puente, y la otra va a ofrecer, digamos, 1.000.000 menos un sol, de modo de que se va a quedar con toda la demanda.
Luego el otro va a ofrecer 1.000.000 menos 2 soles, de modo que se quede con toda la demanda. Y así van a estar pujando precios hasta que van a llegar al precio mínimo. El precio mínimo, donde ninguno de los dos puede bajar un sol más, ninguno de los dos puede rebajar un sol más, es equivalente al precio que le cuesta a la empresa producir el bien. Es decir, el precio que ofrece es igual al costo marginal. Si reduce un sol más a ese precio, ya estaría perdiendo y no tiene sentido producir. Por tanto, Bertrand llega a un equilibrio equivalente a al de competencia perfecta. Dijimos que en competencia perfecta el precio era igual al costo marginal. Entonces Bertrand logra un equilibrio de competencia perfecta a pesar de estar en un escenario de oligopolio. Por otro lado, Cournot es competencia por cantidades. Es decir, la empresa decide cuánto producir, su competencia decide cuánto producir y en el mercado es que el precio se establece. No es que eligen las empresas, sino que en el mercado se establecen los precios según cuánto ha decidido cada empresa producir. Entonces, como son pocas empresas, digamos 2 empresas, cada empresa va a decidir cuánto producir pensando en cómo la otra empresa va a decidir. Entonces es como un juego. Yo creo que mi competencia va a producir 1.000.000 de zapatos, por tanto, yo voy a pensar cuánto de demanda hay en el mercado por zapatillas y voy a ver cuánto es el óptimo que yo debería producir para tener mi mayor ganancia. Y lo mismo, la otra empresa va a pensar lo mismo. Va a decir, ¿cuánto estará pensando producir la otra empresa? Y decide según eso. Por eso es que cuando solucionamos un problema de Cournot, tenemos curvas de reacción. La curva de reacción nos dice cuánto yo produciría teniendo en cuenta la cantidad que el otro va a producir. Entonces, esta decisión de cuánto producir es una decisión simultánea. Yo tomo esa decisión al mismo momento que la otra empresa toma esa decisión. Entonces, yo estoy pensando cuánto producirá la otra empresa. No tengo seguridad, solamente estoy suponiendo. Entonces, al ser pocas empresas, acá si no llegamos a una solución de competencia perfecta, si no llegamos a una solución entre el monopolio y entre la competencia perfecta. Entonces, en la mitad de esos extremos va a ser la solución de Cournot. No va a llegar a subir el precio tanto como en monopolio, pero tampoco el precio va a ser tan bajo como en el caso de competencia perfecta, que es equivalente a la competencia de Bertrand. Luego la pregunta 9 nos dice lo siguiente. ¿Por qué la colusión y los cárteles son inestables? Entonces, la colusión y los cárteles suceden cuando las empresas se ponen de acuerdo para modificar los precios y las cantidades de mercado de modo de que ambos salgan ganando. Entonces, por ejemplo, hace algunos años sucedió que los productores de papel higiénico en el Perú, que básicamente son 2 o 3 muy grandes, se pusieron de acuerdo en los precios. Entonces ponían precios muy altos a los papeles higiénicos, de modo que no había competencia. Los 3 decían, vamos a cobrar 1 sol por cada rollo de papel higiénico, a pesar de que el costo era mucho más bajo. Entonces, eso hacía de que los consumidores paguen un precio mayor a lo que realmente deberíamos pagar si habría competencia entre esas 3 empresas. Pero estos cárteles o colusiones son inestables. ¿Por qué? Porque cada una de esas 3 empresas tiene el incentivo de no cumplir ese acuerdo de modo de que tenga un beneficio extraordinario. Entonces, por ejemplo, un ejemplo más cercano a la coyuntura es del gas medicinal. El gas medicinal también son 3 empresas, las más grandes que venden gas medicinal, oxígeno medicinal, perdón. Y estas 3 empresas, hace algunos años, se pusieron de acuerdo para dividir ese mercado.
Entonces, una de las empresas vendía al Estado gas en el norte, otra de las empresas vendía gas en el sur del país y otra en el centro, en los departamentos del centro del país. De modo de que cuando iban a una licitación para venderle al Estado, solamente participaba una de las empresas. Por ejemplo, en Tacna participaba una empresa y las otras dos no se presentaban al concurso. En el norte, en Piura, por ejemplo, se presentaba otra de las empresas y las otras dos no iban a la licitación, de modo de que gane esto. Entonces, se repartían en el mercado. Sucede que eso ocasionaba que el oxígeno que compraba el Estado sea muy caro, porque no había competencia entre ellos. Sin embargo, estas tres tenían incentivos a, a no cumplir el acuerdo. Entonces, por ejemplo, una de ellas decía, yo incumplo el acuerdo, por tanto, empiezo a vender en todo el Perú y por tanto salgo ganando más. Por eso es que no son estables. Hay ciertos requisitos para que sean estables en algún periodo de tiempo, pero usualmente siempre hay incentivos para desviarse y de ese modo ganar más que los otros, que su competencia. Bueno, ahora pasemos a los ejercicios. Veamos el ejercicio número 1. El ejercicio 1 nos dice lo siguiente. Una empresa monopolista vende cierto insumo farmacéutico y enfrenta la siguiente curva de demanda inversa. Nos dice que el precio es igual a 50 menos 0.4 Q, que es la cantidad producida. Además, se sabe que se puede producir a un costo marginal de 10, que además es idéntico al costo medio. En la parte A nos dice calcule el precio que maximiza el beneficio de la empresa. Estamos en un monopolio y la teoría nos dice que un monopolista maximiza su bienestar o su beneficio cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Sabemos que el costo marginal es 10, pero no sabemos el ingreso marginal. Para saber el ingreso marginal, primero tenemos que hallar el ingreso total. El ingreso total es todo lo que recibe la empresa, por tanto es el precio multiplicado por la cantidad que vende. El precio sabemos que es 50 menos 0.4 Q. Todo eso lo multiplicamos por Q. Entonces sería 50Q menos 0.4 Q al cuadrado. El ingreso marginal se define como la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. Y tendríamos que sería 50 menos 0.8 Q. Entonces, eso lo llevamos acá, sería 50 menos 0.8 Q igual a 10. Por tanto, el Q de equilibrio de monopolio sería 50. Eso lo podemos reemplazar en la ecuación de demanda. Tendríamos que el precio de monopolio es igual a 30. Luego en la parte B nos dice lo siguiente. Suponga que el gobierno impone un impuesto al productor de 4 soles por unidad. ¿Cómo afecta el precio? Nos dice que hay un impuesto de 4 soles por unidad. Eso quiere decir que el costo marginal va a ser 10, pero más 4 soles. Como el impuesto está siendo cobrado a la empresa, es como si la empresa estuviera teniendo más costos. Y como es por unidad, cada unidad adicional le va a costar 4 soles más. Entonces, por tanto, sería 10, que es lo que costaba producir una unidad, más 4 el impuesto. Entonces, vemos que el costo marginal ahora cambia a 14. Y por tanto, volvemos a aplicar nuestra condición de ingreso marginal igual a costo marginal. Y tendríamos 50 menos 0.8Q es igual a 10. Perdón, a 14. Ahora el costo marginal es 14. Con eso hallamos que el nuevo Q de monopolio
es igual a 45. Y reemplazando ese Q en la empresa, en la ecuación de demanda, sería el precio de monopolio nuevo a 32 soles. Es decir, si bien es cierto, el impuesto ha aumentado, el impuesto ahora es 4, el precio solamente ha subido en 2, pero la cantidad se ha reducido a 5. Luego vayamos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice lo siguiente. 7 personas desean exactamente una unidad de chocolate cada uno. En la siguiente tabla se presenta la disposición máxima a pagar por una unidad de chocolate de cada una de las personas. Tenemos el consumidor A, B, C, D, E, F y G y sus disposiciones a pagar. Por ejemplo, vemos que la persona G está dispuesta a pagar 7 soles por una unidad de chocolate, mientras que el consumidor E solamente está dispuesto a pagar una unidad de chocolate. Un sol por la unidad de chocolate. El ítem A nos dice lo siguiente. Dado que cada consumidor solo desea una unidad, dibuje la curva de demanda. Entonces graficamos, sabemos que la demanda tiene el eje vertical P y el eje horizontal Q. Entonces decimos lo siguiente. Si el precio es, digamos, 7, vamos acá, mejor ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si el precio es 7, solamente G nos va a comprar los chocolates. Por tanto, al precio G solamente se va a vender una unidad. Si el precio se reduce a 6, nuestro consumidor D y nuestro consumidor G van a consumir, por tanto se van a vender 2 unidades al precio 6. Al precio 5, la persona C, la persona D y la persona G van a consumir, por tanto 3 chocolates se van a vender. Y hacemos lo mismo y nos va a resultar que se va a formar una curva de la siguiente forma. Y esa sería nuestra curva de demanda. Entonces, por ejemplo, este último punto nos dice que al precio 1 van a haber 7 personas. Entonces, cuando el precio es 1, nuestros 7 consumidores van a comprar la unidad de chocolate. En la parte B nos pregunta lo siguiente. Si el precio es igual a 7, ¿quiénes comprarán? Si el precio es igual a 7, solamente G está dispuesto a pagar por una unidad del bien. En la parte C nos pregunta, si el precio es igual a 6, ¿quiénes comprarán? Entonces, el precio de 6 va a comprar G y va a comprar D. En la pregunta D nos dice lo siguiente. Si hay un solo productor y este tiene un costo marginal igual a su costo medio, que es igual a 2, entonces ponemos costo marginal es igual al costo medio, es igual a 2. ¿Cuál será el precio? ¿Cuántas unidades se producirán? Calcule el beneficio. Nos pide la cantidad, nos pide el beneficio, el excedente del consumidor y la pérdida irrecuperable de eficiencia, que sería el PES. El PES es pérdida de eficiencia social, que también se le dice pérdida irrecuperable de eficiencia. Entonces hallemos eso. Entonces, en competencia perfecta decimos que el precio es igual al costo marginal. Sabemos que el costo marginal es 2, por tanto el precio va a ser igual a 2. Graficamos el precio igual a 2, sería esto. Es decir, el equilibrio va a ser este punto. Eso quiere decir que la cantidad vendida va a ser igual a 6
¿Qué más nos piden? Nos piden el beneficio y el excedente del consumidor. Empecemos por el excedente del consumidor. El excedente del consumidor nos dice lo siguiente. En teoría es la diferencia entre lo que estamos dispuestos a pagar entre lo que realmente pagamos. Entonces, por ejemplo, para la unidad 1, nos dicen que está dispuesto a pagar 7, pero termina pagando 2 porque es el precio de mercado. Esta diferencia es el excedente asociado a la primera unidad. Para la segunda unidad nos dice que está dispuesto a pagar 6, pero termina pagando el precio de mercado, que es 2. Esa diferencia es el excedente del consumidor asociado a la segunda unidad. Entonces, esas diferencias van a terminar creando un área que se va a llamar el excedente del consumidor. Como es un área y es un triángulo, solamente tenemos que multiplicar la altura por la base entre 2. Entonces, la altura sería la altura sería 7, 8, 6 por 6 entre 2. Es el excedente del consumidor. El excedente del productor sería la diferencia entre lo que recibe, es decir, el precio, contra el costo marginal. Acá vemos que el precio al que vende es 2 y el costo marginal es 2. Por tanto, su excedente del productor es 0. Eso en competencia perfecta. Sin embargo, nos dice el ejercicio D que solamente hay un productor. Por tanto, ahora hagamos para monopolio. En monopolio resulta que la condición es que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Si graficamos nuestra demanda, nos saldría lo siguiente. Sería P es igual a 8 menos Q, ¿no? Si Q es 0, P es 8. Si Q es 1, P es 7. Cumple con todo. De esa condición podemos hallar el ingreso total, que es P por Q. Sería 8Q menos Q al cuadrado. Derivamos eso, el ingreso marginal sería 8 menos 2Q. Acá llevamos eso, 8 menos 2Q es igual al costo marginal, que es 2. Por tanto, Q sería 3. Esa sería la cantidad de monopolio, y el precio vamos a verlo en el gráfico. Entonces podemos graficar nuestro ingreso marginal. Si graficamos el ingreso marginal, saldría lo siguiente. Cuando P es 0, cuando el ingreso marginal es 0, Q es igual a 4, Tendríamos esto. Resulta que cuando el ingreso marginal, que es este verde, choca con el costo marginal, que es el rojo, se llega al equilibrio de monopolio. Y coincide, ¿no? 3 nos salía acá, está bien 3. Sin embargo, a esa cantidad 3, nuestro consumidor va a consumir en el punto donde choca ese 3 con su demanda. Por tanto, agarramos ese 3 y lo proyectamos hacia arriba hasta que choque con su demanda, que es la línea entrecortada azul. Y eso choca en 5. Nos diremos que el precio es igual a 5. Entonces, el precio de mercado es 5, el precio de monopolio es 5 y la cantidad de monopolio es 3. Hagamos el mismo ejercicio que hace un rato, pero esta vez el excedente del consumidor en monopolio. Resulta, en este caso, que para la primera unidad
nuestros consumidores estaban dispuestos a pagar 7, pero pagan el precio de mercado que es 5. Esta diferencia, verde, es su excedente del consumidor. En la unidad 2 estaban dispuestos a pagar 6, pero solamente pagan 5. Entonces, esta distancia. Por tanto, todo este triángulo verde sería el excedente del consumidor. Y eso sería 3, que es la base, por 3 entre 2. Sería 4,5. Por otro lado, el excedente del productor en monopolio sería la diferencia entre lo que reciben como precio el productor y lo que le cuesta. En la primera unidad, el productor recibe 5 soles, que es el precio de mercado, pero le cuesta 2. En la segunda unidad, recibe 5, que es el precio de mercado, pero le cuesta 2. Entonces, toda esta área es el excedente del productor, que sería un cuadrado de base 3 y de altura 3. Serían 9. Y este área que estoy marcando ahora es el PES, la pérdida de eficiencia social, que está asociado a que al nuevo precio de monopolio hay gente que está dejando de consumir, ya no consumen 6, sino ahora consumen 3, y la gente que está consumiendo lo mismo, pero ahora a un precio mayor. Entonces, por esos dos efectos hay una pérdida de eficiencia. Y esa pérdida de eficiencia es esa área roja, que es 3 por 3 entre 2 también. Sería 4,5. La suma de todo esto, que sería 18, es exactamente la suma del excedente del productor y del consumidor cuando estábamos en competencia perfecta. Pues en este caso lo que ha pasado es que, como el monopolista ahora tiene poder de mercado, le está quitando excedente al consumidor, pero en ese trance está generando ineficiencia social que se traduce en ese área rojo. Pero evidentemente lo que le interesa al monopolista no es la eficiencia social, sino su excedente propio. Por eso es que su excedente ahora suma 9, pero se va a generar una pérdida para la sociedad de 4,5. Luego en la parte E nos dice lo siguiente. Suponga que el productor puede conocer la disposición a pagar de cada consumidor, por lo que se puede aplicarle a discriminación de precios de primer grado. ¿Cuántas unidades se producirán? ¿Cuál es el beneficio, el excedente al consumidor y la pérdida recuperable de eficiencia? Luego vamos a graficar nuestra demanda y nuestra oferta. Para nuestra demanda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos eso. Acá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Usaremos la demanda acá. Y su costo marginal es igual a 2. En competencia perfecta dijimos que ese sería el equilibrio. Entonces resulta que cuando hay discriminación perfecta, lo que hace el consumidor es cobrarle a cada persona exactamente cuánto está dispuesto a pagar. Entonces viene el primer comprador que está dispuesto a pagar 7 y le va a cobrar 7. Viene el segundo comprador por la segunda unidad y le va a cobrar exactamente 6. Viene el tercer comprador y exactamente le va a cobrar 5. Es decir, hay un precio por cada comprador. A cada comprador le está cobrando un precio distinto. Por tanto, por ejemplo, a esta persona número 1 le va a cobrar 7, pero al productor le va a costar producir esa unidad a 2, al costo 2. En la segunda unidad le va a vender a 6, pero le va a costar al productor 2. Y así para todas las unidades. Quiere decir que nuestro monopolista se va a apropiar de todo el excedente. O
Entonces, el excedente del productor va a ser toda esa área roja. Que sería 6 por 6 entre 2. Sería 18. Mientras que el excedente del consumidor va a ser 0 porque está pagando exactamente, está pagando un precio exactamente igual a su disposición a pagar. O sea, acá decimos que el productor es capaz de apropiarse de todo el excedente del consumidor. Al excedente del productor también se le puede llamar beneficio. Nos piden cuántas unidades se producirán. Se van a producir 6. El excedente va a ser 18 para el productor y 0 para el consumidor. Y no va a haber PES. Si se dan cuenta, no hay PES. No hay pérdida de eficiencia social. No hay ese triángulo que quedaba con el caso del monopolio. Luego, en el F nos dice, ¿quién captura el excedente del productor al aplicar la discriminación de precios de primer grado? Ya hemos visto de que el productor es quien se apropia de todo el excedente del consumidor. G. ¿Qué ocurre con la pérdida irrecuperable de eficiencia al aplicar la discriminación de precios? Resulta que ahora ya no hay pérdida de eficiencia, porque toda esa eficiencia se va al productor. H. Supongamos que el vendedor es capaz de evitar la reventa. En el mundo real, ¿por qué es poco probable que el vendedor pueda aplicar la discriminación perfecta de precios? Entonces resulta que para hacer discriminación perfecta o de primer grado hay algunas condiciones. Una es que haya información perfecta y completa. Y otra, que no haya reventa. Entonces empecemos por que no haya reventa. Supongamos que yo tengo disposición a pagar por un chocolate de 5 soles y mi hermano tiene una disposición a pagar por el mismo chocolate de 10 soles. Vivimos en la misma casa, compartimos gastos básicamente. Pues el productor puede saber que yo estoy dispuesto a pagar más por un chocolate que mi hermano. Entonces me va a ofrecer a mí un precio mayor y a mi hermano un precio menor. Pero resulta que mi hermano puede ir a comprar diciendo que es para él, pero al final yo lo consumo. Entonces eso es la posibilidad de reventa, que alguien compre a precio barato para que me lo venda y de modo que esa persona tenga una ganancia, ¿no? Entonces, que no haya posibilidad de reventa, se debería segmentar a los consumidores totalmente. Por ejemplo, puedes vender productos a un distinto precio en el norte del país y a un distinto precio en el sur del país. De modo de que es difícil de que haya reventa entre consumidores en diferentes territorios, ¿no? Entonces, eso sí es posible. Acá nos dice que es capaz de evitar la reventa, pero la información perfecta es la que casi nunca se cumple. Porque es imposible saber cuál es la disposición a pagar de cada persona. Y además esta disposición a pagar ni siquiera es constante dentro de la misma persona. Entonces pueden, por ejemplo, ordenar a sus amigos en quién está dispuesto a pagar más por un helado y quién está dispuesto a pagar menos por un helado. Entonces seguro si tiene un amigo diabético no va a estar dispuesto a pagar mucho por un helado porque le hace daño. Pero esta preferencia por helados varía con el tiempo y con las situaciones. Entonces, un amigo que está dispuesto a pagar un montón por helado no va a estar dispuesto a pagar la misma cantidad en verano que en invierno. Entonces es muy difícil saber eso. Y si hubiera alguna forma de saberlo, sería muy costoso. Entonces, por ejemplo, pueden hacer encuestas, focus group para saber cuánto está dispuesto a pagar cada persona. Pero aún así, no se va a saber exactamente la disposición a pagar. Y si se puede acercar a esa información, va a ser muy costoso. Entonces, por eso es que en la vida real es casi imposible hacer una discriminación de precios de este tipo. Pasemos a la 5. En la 5 nos dice lo siguiente. La demanda de un producto viene dada por la siguiente ecuación. P es igual a 100 menos Q. Existen solo dos empresas que tienen el mismo costo marginal. Dos empresas con el mismo costo marginal que es igual a 5.
Además, el costo medio es igual al costo marginal. Perdón, ese es el 6. Borro esto y voy al 5. La demanda de cemento se puede representar con la siguiente ecuación. P es igual a 300 menos 1/3 de Q. Existen 3 empresas productores de cemento que son idénticas y por tanto tienen costo marginal igual a 30 y que también es igual al costo marginal. Entonces, el costo marginal es idéntico para ambas empresas. Nos dice que obtengamos la curva de reacción de las 3 empresas. Entonces dijimos hace un rato que la curva de reacción nos dice qué cantidad va a ofrecer una empresa pensando en la cantidad que va a ofrecer las demás empresas. Entonces, hagamos lo siguiente. La cantidad de mercado va a estar compuesta por la suma de cantidades de cada empresa. Esa cantidad total va a ser la suma de la cantidad que ofrece la empresa 1, la empresa 2 y la empresa 3. Por tanto, nuestra curva de demanda va a ser de la siguiente forma. Q1 más Q2 más Q3. Solo estoy reemplazando. Ahora veamos la empresa 1. Para la empresa 1. Como hay poder de mercado, se tiene que cumplir lo siguiente. Ingreso marginal es igual a costo marginal. Solo hay 3 empresas, por tanto no es competencia perfecta. Hay algunas empresas, es un oligopolio, y por tanto se tiene que cumplir esa condición. Este ingreso marginal es para la empresa 1 y el ingreso marginal es de la empresa 1. Entonces empecemos hallando el ingreso total para la empresa 1, que sería el precio, que es de mercado, por la cantidad de la empresa 1. Nos agarramos el P, sería 300 Q1 menos 1/3 Q1 al cuadrado menos 1/3 Q1 por Q2 menos 1/3 Q3 por Q1. Derivando eso, tendríamos el ingreso marginal que sería 300 menos 2/3 Q1 menos 1/3 Q2 menos 1/3 Q3 y el costo marginal es igual a 30. Despejamos a un lado el Q1 y tendríamos lo siguiente. Q1 es igual a 810 menos Q2 menos Q3 entre 2. Esta sería la función de reacción que nos dice cuánto produciría la empresa 1 pensando en cuánto va a producir la empresa 2 y la empresa 3. Si hacemos lo mismo para la empresa 2, hagan lo mismo y les va a salir lo siguiente. Y para la empresa 3 va a salir lo siguiente. Si se dan cuenta, salen idénticos, solamente que cambian los Qs, Q1, Q2 y Q3. Y eso porque las empresas son idénticas. Si fueran empresas con costos marginales distintos, no serían las 3 con la misma forma. Entonces tenemos 3 curvas de reacción y pasamos a la parte B. En la parte B nos dice lo siguiente. Calcula el nivel de producción de cada empresa. Entonces tenemos que solucionar esas 3 ecuaciones y juntarlas en una sola. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Como sabemos que las 3 son idénticas, vamos a decir que la cantidad de 1 va a ser igual a la cantidad de 2, igual a la cantidad de 3. ¿Por qué? Porque como son idénticas, las 3 van a terminar con el mismo resultado. Entonces con eso se hace muy fácil, ¿no? Entonces, agarramos cualquiera de las curvas de reacción y nos sale lo siguiente. Ahí nos sale que Q1 sería igual a 202,5, que va a ser igual a lo que produce la empresa 2 y a lo que produce la empresa 3. En la parte C podemos sumar esas cantidades
para hallar la cantidad de mercado. Y nos sale que la cantidad de mercado es igual a 607,5. Con eso ya podemos ir a la curva de demanda, que es esta, y saber el precio de mercado. Reemplazamos ahí Q. Nos sale que el precio de mercado sería igual a 97,5. Ya sabemos la cantidad de mercado, la cantidad por cada empresa y el precio de mercado. Si queremos saber el beneficio de cada una de las empresas, por ejemplo, de la empresa 1, podemos hacer lo siguiente. El precio de mercado por la cantidad que vende esta empresa 1 sería el ingreso total, menos el costo total, que sería la multiplicación del costo de cada uno, que es el costo medio, por la cantidad que vende esa empresa. Factorizamos ahí, sería la cantidad de esa empresa por la diferencia del precio y el costo medio. Sabemos que la empresa 1 vende 202,5, que el precio de mercado es 97,5 y que el costo medio es igual a... ¿cuál era el costo medio? 30. Multiplicando eso nos sale que la empresa 1 gana 13.668,75. Como las tres empresas son idénticas, el beneficio va a ser igual para las tres. Si queremos saber el beneficio de mercado, sumamos las tres. Y eso nos sumaría 41.006,25. En la parte D nos dice lo siguiente. ¿Cómo cambia el precio de la cantidad y el beneficio de la industria si una de las empresas sale de mercado? Entonces ahora ya no hay tres curvas de reacción, sino solamente dos curvas de reacción. Entonces podemos ir a la demanda y tenemos esto. Ahora la cantidad total solamente es la suma de cantidad 1 y cantidad 2. El ingreso total de la empresa 1 sería 300 Q1 menos 1/3 Q1 al cuadrado menos 1/3 Q1 por Q2. Sacamos la derivada para hallar el ingreso marginal, sería 300 menos 2/3 Q1 menos 1/3 Q2. Con la condición de ingreso marginal es igual a costo marginal, nos va a salir que 300 menos 2/3 Q1 menos 1/3 Q2 va a ser igual a 30, que es el costo marginal. Despejamos, nos sale que Q1 es igual a 810 menos Q2 entre 2. Esta curva de reacción nos dice que Q1 va a decidir esa cantidad pensando en cuánto va a decidir producir Q2. Equivalente para la otra empresa, su curva de reacción va a ser esta. Podemos reemplazar este Q2 acá, de modo que nos va a dar una ecuación donde solamente hay una incógnita. De eso nos va a salir que Q1 va a ser igual a Q2, que sería 270. La suma de Q1 y Q2 nos va a dar la cantidad de mercado, que sería 540. Si queremos saber el beneficio de cada empresa, multiplicamos la cantidad que produce por la diferencia entre el precio y el costo medio. La empresa 1, por ejemplo, va a ganar 270 por precio que es... Bueno, no vamos a llevar el precio todavía, hallamos el precio. Sabemos que el precio es igual a 300 menos 1/3 el Q de mercado. 300 menos 1/3 de 540. Y eso nos saldría que el precio es igual a 120. Con esa información vamos a hallar el beneficio. 120 menos el costo marginal, que es 30. La empresa 1 va a ganar 24.300. Y como son empresas idénticas, van a tener el mismo beneficio, que sumados nos va a dar el beneficio de mercado,
que sería 48.600. Entonces resulta que ahora hay menos competencia, por tanto el beneficio de las empresas va a ser mayor. Cada una de las empresas va a tener mayor beneficio y además va a poder cobrar un precio mayor porque hay menos competencia. Entonces, ese es el efecto de tener menos competencia. Si quitamos a una empresa, se va a convertir esto en un monopolio y seguramente el precio va a ser mayor y el beneficio va a ser mucho mayor.